Saludos hermanos, con todos, como veníamos con estas enseñanzas, con esta línea de la profecía. Nosotros habíamos pensado esperar un poco más con esta profecía, con las profecías de Daniel, pero en vista de ciertos eventos, vimos que es necesario que nosotros enseñemos un contexto, una visión de estas profecías. Tal vez usted no esté de acuerdo, ¿por qué? Porque el día de hoy, para lograr ver esto, yo sí les pido a los hermanos que se saquen ese chip del cristianismo. Porque hermanos de raíces hebreas todavía tienen el chip del cristianismo para interpretar a Daniel. Vamos a ser muy sensatos, muy claros, muy lógicos. Vamos a analizar no desde la perspectiva cristiana, porque venimos con ideas preestablecidas. Entonces, yo hoy día les traigo una enseñanza que es sobre un sueño que tuvo Nabucodonosor. ¿Qué estamos viendo aquí? Una diapositiva donde vemos algo que está fuera de cualquier entendimiento religioso, ¿no? Vamos a ser muy pragmáticos. ¿Por qué he puesto yo aquí? Alguien dirá, es que Leonardo da Vinci es satánico, van a decir, ¿no es cierto? No, tranquilo. Esto se llama el hombre de Vitruvio. Está mostrando la perfección del hombre. Lo hizo él, obviamente. Y como el Eterno es perfecto, está un hombre con cuerpo perfecto, con un cuerpo humano perfecto, encaja en las medidas de la secuencia de Fibonacci. Y obviamente, si Nabucodonosor tiene un sueño, lo más lógico es que el Eterno le muestre una estatua de un hombre perfecto. No le va a mostrar con las manos alargadas ni con... Tiene que mostrarle un hombre perfecto. Entonces, para tener una idea, porque en el Eterno hay todo tiene una lógica humana. ¿Por qué yo presento esto? Porque es necesario que ustedes se desprendan de la religión. Además, ya sabemos que las leyes del Eterno, la Torah, no es leyes religiosas, son leyes divinas para nombrar un pueblo. ¿Qué es Israel al final de los días? Israel en el milenio es una nación que ha salido de seres humanos que han llegado a una perfección, inclusive ha sido sus cuerpos y sus conciencias elevadas al nivel máximo. Está descrito cómo van a ser esos cuerpos gloriosos. No sabemos exactamente porque no tenemos ni idea de la tecnología que se va a emplear para eso. Entonces, vemos que las leyes divinas son gobierno, no es religión. Para poder entender estas profecías de Daniel que no son para la iglesia, por favor. Estas profecías son para un pueblo que va a gobernar en el futuro el mundo, pero resulta que este pueblo ha pasado por muchas cosas. Otra cuestión que es necesario que se entienda en este punto es que el momento en que Daniel recibe la profecía cuenta mucho. Cuando Daniel recibe esta profecía, es un tiempo en que no había todavía entrado Grecia. Por eso es que el ángel no le puede dar muchas explicaciones. ¿Por qué el ángel le explica a él ciertas cosas? Le dice, te voy a dar entendimiento de algo, para dejarnos pistas a la última generación. Otro punto muy importante para entender estas profecías es que, como vimos en la semana anterior, ¿no? Cuando Daniel dice, bueno, en alguna parte decía que había que este cautiverio en Babilonia se iba a demorar 70 años. Entonces, ¿qué hace él? Ya pasaron más o menos 70 años y dice las profecías de Jeremías. Va, busca la profecía de Jeremías, dice, en efecto, 70 años. Entonces, él hace sus cuentas, ¿por qué? Porque era un hecho pasado. Nosotros hacemos lo mismo hoy. O sea, no piensen que esto es algo que vamos a suponer. No, estamos haciendo algo porque es un hecho pasado. Es la lógica del Eterno. ¿Por qué los adventistas tienen una teoría de estas profecías? Porque los testigos de Jehová tienen otra lógica de esto. ¿Por qué cuando habla de días de 2300, de 1290, de 1335, ellos hacen sus números y se acomodan cuando nació Charles Terry Russell? No, el Eterno no habla de gente de afuera, de gente pagana. El Eterno está dando para la última generación tiempos. ¿Y por qué
sabemos que es para nosotros. Volvemos a algo que tenemos que pronunciarlo, porque apareció el arca del pacto. Y el arca del pacto es el sello, la llave que abre el regreso al pueblo. Entonces, vienen los sellos, viene el entendimiento, estamos viendo cosas cumplidas, han pasado 2 sellos y estamos aquí. Les invitamos a todas estas enseñanzas que tenemos, ya hemos dado en el canal. O sea, yo sí les invito a nuestros hermanos que se están suscribiendo estos últimos días, porque llama mucho la atención estas profecías de Daniel. Suscríbanse al canal, miren la lista de reproducción de tiempos finales, es necesario para poder comprender. No se puede hablar de todo de una sola vez, entonces ustedes en cierto momento van a tener que recurrir cuando yo les digo, miren este video, ¿no? Este estudio. Todo lo que vamos a hablar hoy lo hemos dicho en otras ocasiones. Solo estamos haciendo, ¿qué hacemos con las profecías de Daniel? ¿Por qué entramos en este tiempo después de 14 años de que existe el Ministerio Verdad de Vida, de haber tocado todos estos temas? Al último estamos topando los temas de Daniel. Porque para saber esto, el Eterno nos había dado primero la manera de entender los tiempos. Después de que entendimos los tiempos hace 6, 7 años, ahora ya podemos entender claramente. Esto es como un juego de niños ya para nosotros, como lo sería para cuando le explicó el ángel a Daniel de algo que él ya vio. Él ya vivió, le habla de una cabra con 2 cuernos, etcétera, que él ya los vio y le dice, eso es Medo-Persia, y el otro, ese otro no lo vivía todavía. Una cabra con un cuerno, ese es Grecia. Pero Daniel no vivía en el imperio griego. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo en este momento? Ubicándoles a ustedes en su mente de otra manera, en un escenario. Miren cada detalle, yo les voy a explicar. Olvídense del cristianismo por un momento, por favor, hermanos. Ya, entremos en esto. Ok, ¿qué es lo que están mostrando todas estas profecías? ¿Muestran iglesias? ¿Muestran denominaciones? No, están mostrando imperios. Entonces, vamos aquí. ¿Qué es lo que detesta el Eterno? El imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? El imperialismo es una política o práctica en la que un país extiende su poder y dominio sobre otros países o territorios, ya sea a través de la conquista militar, la colonización, la influencia económica o la diplomacia. A continuación se detallan algunos aspectos clave. Características del imperialismo. 1. Expansión territorial. Los países imperialistas buscan adquirir nuevos territorios para aumentar su influencia y recursos. 2. Control económico. Se establece un control sobre los recursos naturales y las economías locales, a menudo beneficiando al país imperialista. 3. Dominación cultural. Implica la imposición de la cultura, lengua y valores país dominante sobre las poblaciones locales. 4. Intervención militar. A menudo se recurre a la fuerza militar para mantener el control sobre los territorios ocupados. 5. Explotación de recursos. Los países imperialistas suelen explotar los recursos de los territorios conquistados, lo que a menudo resulta en el empobrecimiento de las poblaciones locales. Ejemplo histórico hispánico. Uno de los más grandes de la historia abarcó territorio en América, África, Asia y Oceanía. Imperio español incluyó vastas regiones en América Latina, así como partes de Asia y África. Imperialismo en África. Durante el siglo XIX, muchas potencias europeas colonizaron África, lo que llevó a la Conferencia de Berlín 1884-1885. Conclusión. El imperialismo ha tenido un impacto duradero en la configuración política, económica y cultural del mundo. Sus consecuencias se pueden ver en las relaciones internacionales actuales y en las dinámicas de poder entre naciones. Ok, vamos a entrar en materia. Entonces ya sabemos que es algo detestable para el Eterno el abuso. ¿Por qué? Porque el reino del Eterno es de equidad, misericordia y justicia. El imperialismo es la antítesis de esto. Y eso es lo que ha existido y lo que mantiene en opresión al hombre. Tal vez ustedes no se den mucho cuenta de este tema. Una de las opresiones más grandes es la religión. La religión, incluyendo raíces hebreas. Porque es un paso a la libertad y ahí hay gente que hoy está frenando la salida del pueblo. Cuando concluyamos esto, ustedes se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Bien, vamos a entrar en materia. Está Daniel
y es cuando Daniel sale a la vista de Nabucodonosor. Ustedes de esta historia ya la han oído, pero vamos a darle una perspectiva más clara. Obviamente, la visión de Daniel no es como nos presentó así esta estatua de todo dibujada a mano y todo, ¿no? Luego les explico eso de estas cabecitas y el hombre de Vitruvio de Da Vinci. Ok, vamos en materia, vamos a entrar en la profecía de Daniel. Escuchemos esto. Daniel 2. Reina Valera 1960. Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. 3. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. 4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. 6. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decime, pues, el sueño y su interpretación. 7. Respondieron por segunda vez, y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. 8. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. 9. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decime, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. 10. Los caldeos respondieron delante del rey, y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo. 11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. 12. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. 13. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. 15. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. 18. Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, y pone reyes, da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. 22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. 24. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. 25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, podrás tú hacerme conocer el sueño que vi, y su interpretación. 27. Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que hache.
Listo. Ya, vamos a ver contextualmente. Qué estamos mirando aquí? Hay un sueño, él olvida, entonces él demanda de los sabios en Caldea, demanda de que le interpreten, porque ellos tenían esas creencias. A nosotros nos parecerá un poco loco, pero eso en ese tiempo no. Recuerden que ellos son semidioses en su concepto mismo. Entonces decían, no, acaba con tu vida de un plumazo. Y había unos hombres de los deportados de Babilonia, entre esos Daniel, que eran de familia real, que les tenían apartados y los hicieron eunucos. Es para darle un contexto, ¿no? Eran hombres sabios y eran preparados. Hubo siempre misericordia del Eterno y gracia en estos hombres. ¿Qué estaba haciendo el Eterno? Lo que ha hecho hasta el día de hoy. Poniendo a la vista de un rey alguien que va a ayudar a su pueblo. Eso hoy también nosotros hemos visto y en cada imperio siempre ha habido personas que están relacionadas con la élite, ¿no? Entonces, sigamos viendo ahora las conclusiones. Le va a dar una interpretación, pero yo quiero que aquí sí ustedes se pongan muy atentos, muy atentos. ¿Por qué? Porque Daniel le va a dar unas interpretaciones del sueño y luego el ángel le aclara toda esa visión también, pero tenemos que tomar en cuenta que Daniel hay cosas que él no sabe. O sea, él recibió esta revelación. No es que Daniel lo sabía todo. Una persona no puede saber todo. Una persona puede morirse si sabe más de lo que debería saber. Por ejemplo, Pablo. Cuando ustedes ven a Pablo en la iglesia, a Shaul, pensamos que, ay, qué revelación que tenía Pablo, claro, un siervo del Eterno y de altísimo rango. Pero ¿qué era Pablo? Era un estudioso. ¿Qué hacía Pablo? Lo mismo que hizo Daniel, revisar Jeremías para ver la profecía. ¿Y qué hacemos nosotros? Revisamos a Pablo. Entonces Pablo habla de la apostasía, habla de Tesalonicenses de un hombre de pecado, o sea, y eso ha hecho doctrina el cristianismo, ¿no? Y con una mala traducción. Entonces nosotros, por eso es que nosotros debemos de estar conscientes, porque para estudiar esto, en un tiempo donde hay internet, debemos analizar todos los elementos y muchas traducciones, porque hay palabras que están mal traducidas. No importa que sea siglos. La verdad es la verdad es lo que es y la verdad es la que se tenía que revelar hoy. Hoy que hemos entrado hace poco más de un mes al último Shemitah, es cuando todas esas profecías tenían que revelarse. No se sorprendan que los hermanos en todo el mundo van a tener mucho conocimiento, mucho conocimiento. Entonces, van a aprender. ¿Por qué? Porque hay una finalidad muy grande que ustedes se van a dar cuenta al final de este estudio, que hay que apartarse. Sigamos viendo la conclusión entonces de cómo Daniel le interpreta el sueño de porque recibió. Daniel 2. 31 Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. 32 La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos, de plata, su vientre y sus muslos, de metal. 33 Sus piernas de hierro, sus pies, en parte de hierro, y en parte de barro cocido. 34 Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a con acento la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. 35 Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a con acento la imagen, fue hecha un gran monte, que hinchió toda la tierra. 36 Este es el sueño, la declaración de él diremos también en presencia del rey. 37 Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia, y fortaleza, y majestad. 38 Y todo lo que habitan hijos de hombres, bestias del campo, y aves del cielo, él ha entregado en tu mano, y te ha hecho enseñorear sobre todo ello, tú eres aquella cabeza de oro. 39 Y después de ti se levantará otro reino menor que tú, y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. 40 Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas,
y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. 41 Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según Mucha que viste el hierro atención, mezclado con el mucha tiesto de barro. atención con estas palabras. 42 Y por ser los dedos de Luego los pies vamos a en parte de desarrollar. hierro, y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte, y en parte será frágil. 43 Cuanto a con acento aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. 44 Y en los días de estos reyes, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a con acento otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. 45 De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a con acento la plata, y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, y fiel su declaración. 46 Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, y humillóse a con acento Daniel, y mandó que le sacrificasen presentes y perfumes. 47 El rey habló a con acento Daniel, y dijo, ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses, y el Señor de los reyes, y el descubridor de los misterios, pues pudiste revelar este arcano. 48 Entonces el rey engrandeció a con acento Daniel, y le dio muchos y grandes dones, y púsolo por gobernador de toda la provincia de Babilonia, y por príncipe de los gobernadores sobre todos los sabios de Babilonia. 49 Y Daniel solicitó del rey, y él puso sobre los negocios de la provincia de Babilonia a con acento Sadrach, Mesach, y Abed-nego, y Daniel estaba a con acento la puerta del rey. Ya, miren esto. Bueno, estamos viendo que Daniel acaba de ocupar un puesto, ¿no? Yo quiero que le pongan mucha atención. Hasta donde yo voy a hablar en esta diapositiva, el cristianismo ya nos ha enseñado y no ha estado mal. ¿Por qué? Porque es evidente una historia, ¿no? Pero yo les voy a demostrar lo que más nos interesa, que son los pies. Los pies de esta imagen no se podía entender antes de este camino. Solo en nuestro camino se puede entender esto del pueblo que está retornando, ¿no? Bien, vemos esto, es hermoso, ¿por qué? Porque estamos aquí teniendo historia. Sabemos que Babilonia es un imperio que duró desde el 605 antes de la era común al 539, son 66 años. Esa es la cabeza. De ahí viene el cuerpo en plata, ¿no? Yo no les voy a dar la interpretación de la plata es esto y las características, no, vamos a ver historia, vamos a ir rápido. Ustedes tienen que tener clarito todo esto, ya no nos vamos a enredar ni en mucha sabiduría, ni en conjeturas, ni hacer alegorías. Ya, el imperio medo-persa es ese segundo, es esa armadura de sus brazos y su pecho, ¿no? De plata. En el año 539 entra Ciro, al año 531, antes de la era común, 208 años. Es el imperio medo-persa. Es la profecía que hablamos de Ciro la semana anterior. Ya, Grecia. Esto de aquí sí es maravilloso. O sea, empiezo a maravillarme yo con la gloria sea para el Eterno. ¿Por qué? Porque ya Grecia, Daniel no sabía. Él ni Medo-Persia, pero él ya, por eso es que era un hombre sabio cuando vino los persas, porque sabía. Ya, Grecia del año 331, y esa fecha tomen muy en cuenta para la próxima semana, vamos a analizar la profecía de Daniel, de Daniel, cuando vamos a hablar de la entrada del greco-romanismo. Del 331 al 168, 208 años, y la última, el cuerno pequeño, las piernas de hierro, es Roma, 168 antes de Yeshua al 474 después de la era común. Entonces, 644 años, y el nuevo orden mundial son los pies, 7 años que van a ser desmenuzados por una roca que no solo es Yeshua, sino también hay algo que va a salir del espacio que se llama Ajenco, que va a generar una catástrofe mundial en el séptimo sello, que va a ser un cataclismo a causar, y por eso se abren las 7 trompetas. Ok,
Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Una imagen que exactamente como se describe en el sueño, duraron esos imperios. ¿Por qué les puse yo estos dibujos? ¿Por qué les puse un hombre, el hombre de Vitruvio, que tiene una cabeza perfecta? Aquí también les puse yo otra imagen de que un cuerpo perfecto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cabezas más o menos. Eso es un cuerpo perfecto, ¿no? De hombros mide 3 cabezas, o sea, más o menos eso. ¿Por qué les hago yo esta relación? No les voy a decir que es exactamente igual, pero si ustedes analizan las dimensiones de los tiempos que se le está mostrando a Nabucodonosor y por ende a Daniel, que es el que revela, vemos una perfección en esta visión. Esto no puede ser de una mente que alguien creó la Biblia o se imaginó. No, nosotros le vamos a dar el honor al Eterno, porque es una proporción de tiempos con las medidas del cuerpo. ¿Ya? Pero bueno, vamos al entendimiento de la visión. Esto es para darle la gloria al Eterno, porque Él está mostrándose en este tiempo. A nosotros nos interesa eso. Ya vemos que sucedió todo eso. Sabemos que es el Imperio Romano, pero ¿por qué sabemos que es el Imperio Romano? Tenemos que demostrarlo históricamente, porque de acuerdo a muchas teorías cristianas que son las que nos han infundado a nosotros, nos han infundido en nuestra psiquis, entonces tenemos ideas preconcebidas. Tenemos que demostrar esto. El hierro y la arcilla no se unen, pero sí se forma óxido de hierro, la arcilla, y cuando se quema se vuelve roja. Acuérdense que Edom es rojo, ¿no? Entonces, vemos que las copas de ira también es la que va a desmenuzar, la que va a causar el juicio a las naciones al final de los días. Es ajenjo, es un meteoro, es una asteroide que va a chocar contra la Tierra. Está muy claro eso, es muy claro. Eso es en las copas de ira. Vamos a ver, es algo que ya hemos estudiado, ¿no? Ya vamos a demostrar con la profecía de Daniel 8 que también quita cuestionamientos para saber que Roma es esas piernas de hierro. Pero vamos a ver que dura 2000 años en verdad, porque hay que leer el libro de Apocalipsis y la profecía de Daniel 8. O sea, por eso les digo yo que tengan mucha atención. La arcilla representa a la simiente de Adán, ¿no? Entonces, el barro cocido es rojo, Edom es un descendiente de Adán. Acuérdense que hasta el hombre de pecado está mezclado con Edom. Luego yo les voy a mostrar cómo Edom es ese dragón rojo de cual Apocalipsis 13, que con cuerpo de leopardo, pies de oso, boca de león. Solo vemos el linaje y mayoritariamente linaje de los descendientes de Jafet, de los judíos falsos, házaros, que han usurpado la tierra. Entonces vemos que tenemos que tener estos conceptos, ¿no? También en la Biblia no vemos más que gobiernos. Cuando nos habla en Apocalipsis 17 de la gran ramera, nos da una luz para saber y confirmar que Roma es quien ha gobernado estos 2000 años, ¿no? Pero vamos a entender a la luz de las profecías. Tenemos que analizar algunos capítulos, no se cansen, por eso me gusta ir rápido, sin mucho corte, para poder resumir la enseñanza, cosa que ustedes la vuelvan a ver en casa. Apocalipsis 17. 17 Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, 2 con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. 3 Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. 5 Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. 6 Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. 7 Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras?
Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. 8. La bestia que has visto, era, y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. 9. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, 10 y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. 11. La bestia que era, y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. 12. Y los 10 cuernos que has visto, son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. 13. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ya, estamos viendo 7 diademas para comenzar, ¿no? Tiene 7 imperios que han dominado. Hasta el día de hoy solo hay 6, pero falta uno que es el nuevo orden mundial. ¿Por qué pusimos aquí al sumo sacerdote? Porque él tenía en la mitra una diadema que decía santidad a Yahweh. Eso nos muestra que esta mujer, Israel, Jerusalén, tenía 7, cuando aparece el tiempo final, tenía 7 esposos, fornicado con 7 imperios que le dieron su autoridad. También vemos que está nombrando las aguas que son naciones, tribus y lenguas. Cuando ustedes ven a Jafet, le dice que él va a ser el que comanda las costas, de él saldrán las costas y las aguas. Entonces vemos la simiente jafetita. Siempre acuérdense de esto porque hoy hay unos judíos que dicen ser judíos, pero lamentablemente sabemos que es muy dudoso de que lo sean como gobierno. Y el pueblo no ha cumplido las profecías establecidas como para haber regresado a la tierra. Entonces, otro testimonio para saber que es Roma, esas piernas, pero yo luego les explico por qué dura 2000 años. Porque dice, como vimos acá anteriormente, dice que era, no es y será. ¿Ya? Porque Roma tiene la imagen tiene piernas de hierro, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo la imagen. Pero esas piernas de hierro duran solo 400 años y pico. Pero el Imperio Romano hasta hoy, ¿por qué lo catalogan como Imperio Romano desde como que no ha salido, como que no ha acabado? Por eso dice que hay algo que era y no es, y será, y es, y será. Entonces vamos a ver eso. Bien, Yeshua nos da otro testimonio. Cuando está en Juan 4, le dice a una mujer que estaba junto a un pozo, y una mujer junto a un pozo es que está reuniéndose con su esposa, ¿no? Como lo hizo Moisés, Jacob, Isaac, Abraham. Entonces ellos encontraron esposa. Entonces representa la casa de Israel a samaritana y le dice, 5 maridos has tenido, porque ella era esposa en el Sinaí del Eterno. Dice, yo te tomé como un esposo. Y les dio la Torá, que es la que tú vas. Entonces dice, y el que ahora tienes tampoco es tu esposo. Entonces dice, 5 maridos has tenido, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, y el que ahora tienes de esta fecha, hace exactamente 90 años, Pompeyo había entrado por el norte, por el reino de los macedonios, donde habitaban los macedonios griegos, y ahí toma Jerusalén. Entonces, cuando está Yeshua, ya habían 90 años que estaban bajo el imperio romano. Y el que ahora tienes tampoco es tu esposo. Entonces, ya nos da la clave. ¿Y quién es el séptimo? El séptimo es el que en 7 años se va a posesionar
el nuevo orden mundial, 10 reyes que van a gobernar el mundo. Entonces, esto es lo que vemos en Apocalipsis, y dice que hay un octavo también, ¿no es cierto?, que sale del séptimo. Ese es el hombre de pecado que se va a desligar de estos 10 reyes. Dice, son Apocalipsis 17:10, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y otro no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también es del octavo. Entonces vemos que Roma mismo, ¿por qué? Porque este rey que sale de ellos mismos se van a dividir. Yo les voy a mostrar luego cómo ellos se dividen y ellos van a tener conflicto. El nuevo orden mundial se va a dividir a mitad de la tribulación, es decir, en el año 2035. En el año 2030, el nuevo orden mundial como tal solo va a durar 3 años y medio. En el 2035, para Pesach, cuando comienzan los testigos y cuando viene el asedio, es cuando caen las copas de ira, o sea, todos estos eventos cataclísmicos para juzgar al mundo. Y ahí es cuando se divide el orden mundial. Y ustedes van a ver ese escenario. Por eso dice que la primera bestia hacía adorar, la segunda bestia hacía adorar a la primera. Cuando habla de bestias, no está hablando de un monstruo. Bestia es un hombre de las naciones, mezclado, por eso es que es linajes. Ustedes van a ver todos los linajes que componen ellos. Una persona que no es del pueblo, por eso habla de los hijos de Adán, y ahí ve que la arcilla, también ustedes vieron esa profecía que hablaba de la arcilla que es de humanos, ¿no es cierto? Porque la arcilla es del barro de Adán. Adán, un Ben Adán, es un humano, en el concepto estricto de la palabra y la legalidad. Por eso Yeshua tiene sus genealogías desde Adán, no desde Caín. Bueno, estoy dando conceptos para que ustedes vuelvan a ver este estudio y ya lo vayan comprendiendo, unas 2 vecitas por lo menos, ¿ya? Bueno, para hablar del tiempo de estos 2000 años, ¿cómo yo puedo demostrar que el Imperio Romano no cayó en el año 400 y algo, y el de Oriente, que son la Iglesia Ortodoxa de Oriente, lo que es Rusia, Turquía, ellos también eran Imperio Romano. Ellos cayeron 1000 años más tarde, en el 1400. Pero ¿por qué habla la profecía de un Imperio Romano del hierro que dura hasta hoy y hasta el futuro? Hasta la tribulación. Bueno, vamos a ver premisas, ¿no? Grecia romana, Graecia romana en latín, es la denominación del periodo de historia de Grecia que siguió a la victoria romana sobre la Liga Aquea en la batalla de Corinto, en el año 146 AC, hasta la escisión del Imperio Romano en 2 partes, que tuvo lugar en el año 395 y que es cuando comienza la historia del Imperio Romano de Oriente. Bien, sigamos con argumentos. Daniel 8. Visión del carnero y del macho cabrío 8. En el año 3 del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. 2. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Ilam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai. 3. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se... Ya, yo en este punto le corto un ratito para que no se pierdan de lo que estamos demostrando. Con esta profecía de Daniel 8, vamos a poder comprender por qué Roma dura 2000 años en la visión del sueño de Nabucodonosor. Sí estamos claros, ¿no? Ya, igual que la semana anterior, pregúntenme cualquier cosa si es que todavía les queda una duda o se pierden un poquito. Grandecía 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. 6. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. 7. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él,
lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. 13. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Ya, yo lo que quiero que recuerden, antes de darles la imagen y para que tengan más claro, recuerden que le está diciendo, desde que viene esa segunda cabra y rompe a esa otra cabra con 2 cuernos, desde ahí se tiene que empezar a contar 2300 amaneceres y anocheceres. Eso es diferente que decir de tardes y mañanas. Yo les voy a explicar luego este asunto, pero tengan en cuenta de que es ese macho cabrío al que se le rompe el cuerno y luego le salen 4 y luego le sale un cuerno pequeño, y es del mismo macho cabrío. Entonces, toda la historia de ese conteo de días debe ser desde que aparece ese macho cabrío. No puede ser desde antes. Entonces, ya tenemos un punto de partida para llegar a todo lo que nos ha mostrado el Eterno y los tiempos que hemos determinado, con exactitud. Luego el santuario será purificado. 15. Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. 18. Mientras él hablaba conmigo, Para el caí tiempo dormido del en fin, tierra para sobre mi nosotros. rostro, y él me tocó, y me hizo estar en pie. 19. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. 26. La visión del Astad y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. 27. Y yo Daniel quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. Bueno, vamos así. A ver, nos está diciendo la visión, ¿no? Lo maravilloso de esto es que cuando está recibiendo Daniel esta visión, todavía no había entrado los persas. Entonces se vuelve más grandioso esto, ¿no? Por eso es que Daniel sabía mucho. Y luego yo les voy a explicar algo también. Lo que está diciendo, se le muestra en la visión, es que se refiere a los 2 cuernos de esa Medo-Persia. Eso ya sabemos, como vimos nosotros en la visión en el sueño de Nabucodonosor. Los medopersas es el pecho de plata, ¿no? El pecho de plata de la visión.
Pero aquí también se le muestra el reino de Grecia. Alejandro Magno entra a Jerusalén en el año 331 al 332, según Flavio Josefo. Él narra una historia maravillosa que les vamos a contar la próxima semana de esta profecía. Esta profecía solo les voy a indicar por qué es Roma ese cuerno pequeño. Entonces ya vemos que ese cuerno grande de Alejandro Magno, él muere jovencito. Y se rompe ese cuerno y él se hizo el hombre más poderoso del mundo. Entonces viene el imperio griego, se divide en 4 imperios, los Casandros, Silímaco, generales de Alejandro, ¿no? Seleuco, Ptolomeo, son 4 reyes que se levantan con el mismo poder. Eso para nosotros es historia. Recuerden que yo estoy contando historia. Para Daniel esto sí era una visión, él solo vivió hasta cuando se le cuenta esto, medio un poquito en la época de los persas, ya. Pero para nosotros esto es maravilloso, o sea, valoremos esa parte. Entonces dice que se levanta un rey. A uno de esos cuernos le sale a uno de estos cuernos, de estos, le sale otro cuernito que se crece bastantísimo. Entonces vemos a los 4 reyes, ¿no? El cuerno roto, aquí le he dibujado yo. Y los 4 cuernos son Casandro, Silímaco, Ptolomeo y de Seleuco, del reino Seleucida, que avanza hasta el sur, como vemos aquí, nace Roma. Creció mucho hacia el sur y el oriente solo podría ser el imperio seleucida, y hacia la tierra gloriosa, tierra prometida, 8, 9. Durante el siglo I AC, la Roma imperial tuvo éxito en establecer su supremacía sobre cada reino en la mitad oriental del mundo mediterráneo. Siria pasó a ser una provincia de Roma en el 64 AC, Palestina en el 63 AC y Egipto en el 30 AC. Bueno, acabamos de creció probar. hasta llegar al ejército del cielo, y, parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, 8 y 10. Ya, acabamos de probar de que este cuerno pequeño de aquí es Roma, ya no cabe duda, ¿no? Es Roma, apareció Roma, que viene a ser en la profecía de Nabucodonosor, viene a ser las piernas, desde los muslos hasta los pies, pero en los pies hay algo mezcladito con arcilla roja. Eso vamos a seguir analizando. Sigamos viendo cómo el linaje edomita, ya. Roma se cree, según la tradición judía y el libro de Hazer en el capítulo 10, habla que los hijos de Quitín son los Romín y que vienen en el valle de Canopia junto al río Tibreo dice aquí. Ya, ese de ahí es en Italia, ¿no? Y se mezclaron, ellos invadieron, según la tradición judía, los Quitín invadieron Idumea. En escena es Esaú, hermano de Jacob. La palabra nos dice que ellos desde el vientre ya se peleaban. Rebeca, esposa de Isaac y madre de Jacob y Esaú, recibió la promesa por parte del Eterno que de su vientre nacerían 2 naciones. Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas y así pasa a ser Jacob el heredero de las bendiciones. Un día Esaú busca la bendición del primogénito por parte de su padre Isaac, a pesar de saber que él ya había vendido su primogenitura. Su madre Rebeca se entera y le dice a Jacob rápidamente que vaya con su padre para que le dé la bendición del primogénito. Y así Isaac bendice a Jacob, es decir, a Israel. Esaú al enterarse quería matar a su hermano Jacob, pero su hermano Jacob ya había huido del campamento. Posteriormente de Esaú surgirían los edomitas. La historia nos informa que Edom fue conquistado por el rey de Quitim. Edom se convirtió en uno con los hijos de Quitim desde ese día, y esta es la razón por la cual el profeta Isaías en el capítulo 23 hace una conexión de Edom con Quitim como una misma entidad, un mismo lugar, un mismo pueblo. Y en el libro de Jubileos encontramos una referencia de cómo los hijos del libro de Hazer sobre Edom. Y Jubileos 10:16 nos lo confirma. Y los hijos de Quitim son los Romín, que viven en el valle de Canopia, las chicas se junto al equivocan. río Tíber. Y sabemos que el río Tíber recorre Roma. Muchos descendientes de Esaú han hecho guerra contra el pueblo del Eterno, e inclusive contra nuestro propio Mesías. Herodes el Grande, aquel que mandó a matar a los bebés para que el Mesías no llegara, cuyo padre era edomita. Herodes Antipas, quien junto con sus parientes romanos mandó a crucificar a nuestro Adón Yeshua. Herodes Agripa I, quien mató al apóstol Santiago. Tiempo después viene la persecución al pueblo creyente en Mashiach, que se nos es narrada en Apocalipsis 2, versículo del 8 al 11, por los emperadores. Bien, entonces ya vamos a hacer una recapitulación, ¿no?
Ya demostramos de que este cuerno pequeño de la visión de Daniel, o de Daniel, es de Roma. Y hemos demostrado también que en esta visión las piernas corresponden en hierro a Roma, ¿no? Pero aquí supuestamente dura 644 años. Pero ¿por qué el Imperio Romano nosotros sabemos que llega hasta el final? ¿Por qué todavía se supondría que sigue el Imperio Romano? Porque tenemos que llegar a esto. Porque la profecía dice que al final de los días, los pies que continúan de las piernas, la mitad será, no la mitad, sino una parte será de arcilla cocida, o sea, rojiza, y la otra de hierro. O sea, es una mezcla de Roma con simiente del Eterno, simiente de Abraham, Jafet, simiente de Adán, ¿no? O sea, el linaje cuenta mucho, porque ustedes ven también en Apocalipsis, cuando se habla de una bestia, se habla de linajes, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando con esto. Por decir algo, en Apocalipsis 13 dice, y yo me paré sobre la arena del mar y vi que del mar subía una bestia que tenía 10 cuernos. Aquí está hablando de esta bestia, de todo ese linaje del último tiempo. En esta diapositiva es del estudio que hicimos del hombre de pecado. Y el linaje de él dice que tenía una bestia que vi que era semejante a un leopardo, Javán. Javán, Grecia, que es descendiente de Jafet. Un hijo de Javán es Quitín, que se mezcló con Edom. ¿Quién es este dragón? Este dragón que ustedes ven aquí, como yo les voy a mostrar, es Edom mezclado con Cananea. Por eso es una serpiente, porque se le prohibió, Isaac prohibió que sus hijos se mezclen con mujer cananea, porque había un linaje extraño que venía desde el prediluvio. Y pasó el diluvio, y ya les hemos explicado eso en las dos simientes en el estudio. Entonces dice que esta bestia, sus pies eran como de un oso. Estamos viendo a Magog, hijo de Jafet. Y su boca como de un león, no dice de león, como de un león, quiere decir como un rey con su boca va a gobernar, como el león de la tribu de Judá, pero, o sea, israelita, pero parecerá como de Judá, pero sabemos que es de Dan. Y el dragón le dio su poder y su trono, o sea, ¿qué le dio su poder y su trono? La Edom mezclado con todos estos linajes, ¿sí me explico, no? Estas mezclas le da el poder, le da, no tanto como el poder, sino le da cierta autoridad. El hecho de venir por ese linaje de Noé, de Jafet, y también van a ver una profecía acá, donde estos jafetitas tienen mucho que ver. Dice Génesis 9, cuando bajan del arca, le dice... bendice Noé a sus hijos y le dice, bendito por Yahweh, mi Elohim sea Sem, y sea Canaán su siervo, engrandezca Elohim a Jafet, y habite en la casa de Sem. Nadie puede habitar en la casa de otra persona. Esa es una usurpación. Los jafetitas van a usurpar las tiendas de Sem. ¿Y qué pasa aquí con estos? Todas estas mezclas, como ustedes ven el mapa de los descendientes, Javán, Grecia, está Magog, en la zona de los Házaros, donde hoy, pues ya sabemos que hay judíos Házaros, ¿no? Esa es la zona de Ucrania donde está Og y Magog. Ellos descienden de ese linaje. La Biblia es un libro de gobierno, es un libro que muestra reinados, imperios, no está mostrando denominaciones religiosas. Entonces, por eso es que yo les pido mucha atención. Bueno, y ustedes me van a decir, ¿y cuándo se mezclan estos con los de edomitas? Para que la arcilla sea color roja, toda esa descendencia de Adán se vuelva roja, la arcilla se vuelva roja. Si estamos entendiendo, ¿no? Vamos a ver cómo se infiltra Edom en el pueblo.
Durante la época de Johanán Hircano, sobrino de Yahudá, los Yehudín enfrentaron nuevamente la hostilidad de los idumeos. Hircano enfrentó a los edomitas causando un decisivo cambio en la relación entre ambas facciones. Johanán Hircano conquistó todo Edom y emprendió la conversión forzada de sus habitantes a Yahudá. Desde entonces, los edomitas se convirtieron en una parte de la población yehudín, siendo incorporados a la nación yehudí, y su país era llamado Idumea por los griegos y romanos. Pero las circunstancias favorecieron a la facción edomita cuando Julio César designó a Antípatro el Idumeo, un edomita, como procurador de Yahudá en el 47 antes de la era común. Aquí nosotros vemos que en la época de los macabeos, Juan Hircano, un levita, en el año 104 antes de Yeshua, invade Idumea y les obliga a guardar la Torá. Para 50 años más tarde ya habían judíos edomitas. Ya decían, igual que hoy, yo soy judío, yo soy tal cosa, yo soy igual. Pero en el fondo, ¿cómo comprobamos esto? Con Yeshua. Yeshua los tiene enfrente. Uno de ellos, ¿quién es? Judas, varón de Queriot. ¿Qué es Queriot? Es un pueblo de Idumea. Él no era un judío verdadero. Por eso es que Yeshua les dice que son familia de víboras. Es así como años previos al Mashiach, Yahudá era controlada por una facción edomita que usurpó el nombre Yehudí, su tierra y herencia. Bajo Hircano, los edomitas fueron forzados a ser parte de la cultura de Yahudá, pero Herodes y su facción controlaron la cultura de Yahudá y su estilo de vida. Algunos yehudín se mezclaron con edomitas, cananitas y otras razas foráneas en el tiempo cuando regresaron del cautiverio en Babilonia. Esta gente de sangre mezclada eran hostiles también hacia los israelitas de Yahudá. La tierra no era el reino de Yahudá, sino la nación de los Yehudín, mezclados y no. Históricamente, los edomitas se volvieron conocidos como Yehudín, siendo parte de la línea real de Israel. Sin embargo, ellos jamás fueron de Yahudá o Israel. Bueno, esto está muy radical de esa manera, pero ya se veían a sí mismos. Ellos no estaban diciendo, no, es que yo vengo de allá, de Monteser y algo así. Entonces, vemos cómo se infiltra también Yehuda Ishkeriot. Yahudá Ishkeriot, hombre de Kerriot, pueblo de Edom. Los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Como podrán observar, Yahudá era un hombre de Kerriot, un pueblo de Edom, lo que hace a Yahudá Ishkeriot, Judas Iscariote, un edomita, por lo cual el Mashiach lo escogió para que se pueda cumplir el Tanaj, porque de todas maneras se iba a perder. Sin duda, la Edom actual son los que controlan la emisión de dinero del mundo, como lo hizo Yahudá Ishkeriot con el Mashiach. Bueno, tú me vas a preguntar, ¿y cómo entra Jafet? ¿Cómo entran los jafetitas, no es cierto? Ok, aparecen los házaros. Aparecen los házaros de la zona donde estaban los jafetitas, de Magog, y también vemos aquí cómo ellos... Los Yehudim de hoy se clasifican en dos principales grupos, los sefarditas y los ashkenazí. Los sefarditas son conocidos también como Yehudim españoles y conforman cerca del 5% de la población Yehudim mundial. Los ashkenazí son los yahudí de Europa del Este. Habitaron principalmente en Polonia, Rusia, Alemania y Asia Occidental. Constituyen más del 85% de los yahudí en el mundo. Fuentes y referencias históricas demuestran que el grupo de los Yehudim ashkenazí se derivan del pueblo de los cázaros o házaros. Bien, yo quiero recordarles un poquito esto. O sea, estamos mirando los pies de la estatua. ¿Por qué la estatua tiene una parte de pies de arcilla cocida, roja, del polvo cocido y hierro, que significa que es pueblo con el Imperio Romano? No, dice, no se mezclan, pero
Normalmente vemos que esto ha funcionado, o sea, son alianzas, son razas, son descendencias genéticas, son linajes que estamos describiendo en las escrituras. Y nosotros podemos decir, bueno, esa es una historia, como dice el judaísmo, esa es la historia de los Házaros es una historia creada, no. Este señor se llama Yehuda Halevi, ustedes pueden investigar. Él es del siglo, si mal no recuerdo, del siglo XI, ¿ya? Él escribe un libro que se llama el Kusarí. Este señor, después de Maimónides, es la más grande eminencia en el judaísmo hasta el día de hoy. También hay otro judío házaro que se llama Arthur Koestler. Este señor escribe la 13ª tribu y él dice, yo soy de los házaros. Yo soy falso judío, circuncidado y todo, pero realmente nosotros venimos no del Jordán, venimos del Volga, dice él. Entonces, todo eso se ha compilado. ¿Y quiénes son estos del Volga? Ellos son los falsos judíos, por los cuales todo el mundo cree que Israel es malvado, es usurero. El señor Burns de Los Simpson, ¿no? Que es Jacob Schiff. No es Jacob Schiff, es Jacobo Rothschild. Jacob Rothschild, claro. Entonces aquí también podemos ver más todavía aún de esto. Estamos comprobando cómo se mezcló, cómo salió esos pies rojos con polvo, con hierro y con polvo. O sea, el linaje del Eterno no se puede mezclar porque así no es la profecía. Por eso es que Yeshua viene de un linaje perfecto. El historiador yehudí Arthur Koestler concluye que la mayoría de yehudim de Europa del Este son de origen cázaro y no semita. Al inicio de su libro establece: la gran mayoría de yahudí que existen en el mundo hoy en día provienen de Europa del Este y su mayoría es de origen cázaro. De ser así, esto significa que sus ancestros no vienen del Jordán, sino del Volga, no de Canaán, sino del Cáucaso, y que genéticamente están más relacionados a las tribus de Hun, Uigur y Magyar que a la simiente de Abraham, Isaac y Jacob. Koestler dedica el resto de su libro para demostrar esta premisa. Por ejemplo, una carta del rey cázaro Bulán, donde traza el origen de su gente como descendientes del hijo de Noé, Jafet, y no Sem, padre de los semitas, y del nieto de Jafet, Togarma, el ancestro de todas las tribus turcas. Si ustedes piensan que Israel volvió a la tierra y usan ustedes una estrella de David, entonces cambiemos de canal, porque no calzan ni los tiempos ni las profecías. Es un acomodo total, no van a poder entender esto. Por eso es que hay una resistencia a guardarse, a apartarse. Ustedes van a ver al final de este estudio una exhortación que el Eterno tenía a través del profeta Oseas cuando anunciaba que algún día se van a reunir ustedes y van a esconderse en las naciones en el desierto, donde se van a volver a enamorar de él. El imperio cázaro fue destruido por el príncipe ucraniano Sviatoslav I en el año 968. Cerca del año 1200, el territorio fue invadido por las hordas del Genghis Khan. Estos dos eventos causaron la migración en gran escala de cázaros hacia Polonia y Rusia, formando así la cuna de la judería occidental. Cuando los cázaros abandonaron sus territorios en Khazaria, hoy Kazajistán, y emigraron hacia el norte y el oeste, perdieron sus nombres y fueron conocidos como Yahudí. Su lengua y alfabeto yiddish no provienen de los israelitas, sino que es una amalgama de dialectos entre el arameo, alemán medieval, eslavo y ruso. La evidencia histórica muestra que los Yehudim ashkenazíes no son descendientes de los israelitas, sino que su ascendencia se deriva de los cázaros y otras tribus de sangre turco-asiática. Alguien me puede decir, y con justa razón, de que si alguien guarda la Torá, aunque sea extranjero, guarda la Torá y puede convertirse en un israelita, ¿no es cierto?
pero realmente esa persona ellos serían israelitas si creyeran en el Mesías. Si es que creyeran en el Mesías, porque Él es el que restauró Israel. Ellos están, y las más grandes escuelas talmúdicas que niegan al Mesías, y las más grandes escuelas que dañan al mundo entero con su predicación antimisionera, son de los talmúdicos házaros. Los cázaros son también de origen edomita, y ambos grupos conforman a los Yehudim de hoy en día, tal como el historiador H. G. Wells establece. Los idumeos edomitas fueron hechos yahudí, y gente turca, cázaros, eran principalmente yahudí en el sur de Rusia. La mayor parte de la judería jamás estuvo en Yahudá y jamás salió de Yahudá. Según la enciclopedia Yahudí, la mayor parte de los cázaros vienen de la tierra de Edom. Hasdai ibn Shaprut, quien era el ministro del extranjero para Abd al-Rahman, sultán de Córdoba, en su carta al rey José de los Cázaros, cerca del 960, describe una tradición y señala que los cázaros alguna vez habitaron cerca del monte Seir. El monte Seir es la tierra de Edom, región montañosa al sur del Mar Muerto y conocida como la tierra de Edom. Estamos viendo esas mezclas. Stuart Swerdlow, sobreviviente de los programas negros de USA, resume la historia de este modo. Los Illuminati son las familias que controlan los recursos naturales y el planeta entero, y su genealogía se remonta a la época sumeria. Luego cambiaron a los babilonios, después se convirtieron en los cázaros, entraron a Europa, se casaron con los celtas y se convirtieron en los merovingios. Y luego, a través de los siglos, se formaron 13 familias que controlaban Europa en ese tiempo y hoy en día el mundo entero. Esto podemos constatar porque existe una genealogía en este libro del señor Fritz Springmeier que cuenta la genealogía de los Illuminati, todos relacionados con los falsos judíos. ¿Qué estamos acercándonos nosotros a ver? El nuevo orden mundial se ha ido fraguando. Les invitamos a ver un video que tenemos en el canal que se llama Historia de un plan de dominación mundial, la historia de los Rothschild. Van a poder entender claramente esto. En 1770 Mayer Rothschild elabora planes para la creación de los Illuminati, guardianes de Lucifer, confiando a Johann Adam Weishaupt, criptojudío, la misión. Él formó este grupo con las enseñanzas talmúdicas y completó esta misión el 1 de mayo de 1776. Con este grupo reclutan las mentes más brillantes para continuar su proyecto mundial. En 1784 Adam Weishaupt emite la orden para que inicie la Revolución Francesa, y a cual no llega porque al mensajero le cayó un rayo desde el cielo y es descubierto por las autoridades bávaras, lo que causó molestia a las logias. Pero, por la ignorancia europea, en 1789 se lleva a cabo con éxito la Revolución Francesa. En 1791, los Rothschild consiguen el control del dinero de EU, a través de Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro, quien creó el primer banco de los EU con un lapso de 20 años. Ya, yo quiero que ustedes miren este video. Este video hace un resumen, ¿no? También es con la inteligencia artificial dando su opinión, porque hay cosas que si algo no puede hacer la inteligencia artificial es crear una historia ficticia, a menos que se la pida. Entonces, pero siempre hace aclaraciones y hay restricciones. Entonces, nosotros vamos a ver una ley mundial que todos estos hombres, estos personajes que han dominado estos tiempos, estos últimos tiempos, la economía y las monarquías de Europa, ¿a través de qué? Del monopolio del dinero. Se unieron a las élites, ¿no? Entonces, el papado también tuvo mucho que ver en esto. Yo quiero resumirles, tenemos un estudio que se llama
ley del almirantazgo, el mundo bajo un decreto legal, que lo vamos a resumir de esta manera. Aquí tienes 10 razones que podrían sugerir que seguimos en un neoimperio romano. Dominio cultural. La cultura occidental, especialmente la estadounidense, tiene una influencia global similar a la del Imperio Romano en su época. 2. Economía global. La economía está altamente interconectada, con grandes corporaciones que operan en múltiples países, similar al comercio del Imperio Romano. 3. Militarismo. La presencia militar de potencias como Estados Unidos en diversas regiones del mundo refleja la expansión militar de Roma. 4. Legislación y derecho. Muchas leyes modernas tienen raíces en el derecho romano, y los sistemas legales de muchos países se basan en estos principios. Infraestructura. La construcción de infraestructuras, carreteras, puentes, etc. recuerda a las romanas que unía el imperio. 6. Tecnología y comunicación. La rápida difusión de información y tecnología puede compararse con la forma en que Roma conectaba sus territorios. 7. Desigualdad social. La creciente brecha entre ricos y pobres en muchas sociedades recuerda las divisiones sociales del Imperio Romano. 8. Centralización del poder. Concentración de poder en manos de unos pocos líderes o corporaciones se asemeja a la estructura política de Roma. 9. Religión y filosofía. La influencia de ciertas ideologías y religiones en la política y la sociedad puede compararse con el papel que jugó el cristianismo en Roma. Tienes una explicación sobre la ley del almirantazgo, la capitis de minutio máxima y la esclavización en el contexto del sistema romano moderno. Ley del almirantazgo. La ley del almirantazgo se refiere a un conjunto de normas y regulaciones que rigen las actividades marítimas, especialmente en lo que respecta al comercio y la navegación. Con esta ley del almirantazgo, se aplicaron esas leyes en otras circunstancias para apoderarse inclusive hasta de las personas. Quiero resumir un poquito para poder entender esto. Aquí ustedes ven la capitis diminuta máxima, mínima y media, ¿no? Eso quiere decir que es la pérdida de derechos. Por eso es que ustedes en sus cédulas, en los contratos, en todo documento legal, pasaportes, todo, sus nombres son escritos con mayúsculas. Esto es algo que es encubierto. Esto es parte de una normativa, de una legalidad encubierta que rige al mundo y es parte del derecho romano. Por eso es que, qué casualidad, ¿no? O sea, qué chiste, la ortografía, la literatura, la lingüística, pone una prohibición de usar de las mayúsculas así de una manera fuera de las reglas. Pero en los nombres, ¿por qué se usa con mayúsculas? Van a entender. Estas leyes tienen sus raíces en el derecho romano y se han desarrollado a lo largo del tiempo para adaptarse a las necesidades modernas. Esclavitud. Algunas características clave incluyen: regula las disputas que ocurren en el mar, incluyendo accidentes, contratos de transporte y derechos de los marineros. Establece los derechos de los barcos en aguas internacionales y territoriales. Define la responsabilidad de los propietarios de barcos y cargadores en caso de daños o pérdidas. Capitis minutio máxima. La capitis de minutio máxima es un concepto del derecho romano que se refiere a la pérdida total de la condición jurídica de una persona. Se considera la forma más grave de capitis de minutio, pérdida de derechos. Las implicaciones son: pérdida de libertad. Una persona que experimenta capitis de minutio máxima pierde su estatus como ciudadano romano y puede ser reducida a la condición de esclavo. Pérdida implica la pérdida de todos los derechos sobre la propiedad y el patrimonio. Puede resultar de diversas circunstancias, como ser capturado en guerra o ser condenado por un delito grave. Esclavización en el sistema romano moderno. La idea de esclavización en el contexto del sistema romano moderno puede interpretarse de varias maneras. Muchas personas pueden sentirse esclavizadas por las deudas y las obligaciones económicas en sistemas capitalistas que reflejan la explotación de recursos humanos y naturales.
Las estructuras de poder y control en las sociedades modernas pueden recordar la jerarquía social del Imperio Romano, donde ciertos grupos tienen más privilegios que otros. La falta de acceso a derechos básicos y la marginalización de ciertos grupos pueden ser vistas como una forma moderna de esclavitud. La ley del almirantazgo, la capitis diminutio maxima y la esclavización en el contexto moderno reflejan cómo las estructuras y conceptos del derecho romano han influido en la sociedad actual. Aunque las formas de esclavitud han cambiado, los principios de control y dependencia pueden seguir presentes en nuestras sociedades contemporáneas. Nosotros, no quiero que se me aburran, sino que lo que quiero es yo que vayan comprendiendo por qué estamos en esa esclavitud. Esos 2000 años, ¿por qué Roma? ¿Por qué yo empecé este estudio diciendo que para el Eterno, el imperialismo es una abominación? Porque el reino del Eterno, la Torá, no habla de este tipo de esclavitud ni de dependencia. En la Torá, nosotros vemos que inclusive los esclavos tienen reglas muy compasivas, misericordiosas, ¿no? Solo es por deuda y también tienen oportunidad de liberación. Ahorita ustedes van a ver por qué ustedes que se creen libres no son tan libres, porque están sujetos de alguna manera al sistema romano. Relación con las bulas papales y la ley del almirantazgo. Escribir nombres en mayúsculas en documentos oficiales. La práctica de escribir nombres en mayúsculas en documentos oficiales tiene varias connotaciones legales y simbólicas. Escribir el nombre en mayúsculas puede simbolizar la representación de una entidad legal y no de un individuo. Esto se relaciona con la idea de que la persona está siendo tratada como una cosa o una entidad en lugar de un ser humano con derechos plenos. Distinción de estatus. En el contexto de la capitis diminutio, el uso de mayúsculas puede indicar una pérdida de estatus o una transformación de la persona en una entidad con derechos limitados. Relación con la capitis diminutio máxima, pérdida de derechos. La capitis diminutio máxima implica la pérdida total de derechos y estatus como ciudadano. Escribir el nombre en mayúsculas puede reflejar esta transformación, sugiriendo que la persona ha sido despojada de su identidad jurídica y se ha convertido en un objeto legal. Condición de esclavitud. En el contexto romano, aquellos que experimentaban capitis diminutio máxima podían ser considerados esclavos. El uso de mayúsculas puede simbolizar esta condición, indicando que la persona ya no es vista como un individuo con derechos, sino como una propiedad. Relación con las bulas papales, autenticidad y autoridad. Las bulas papales, documentos oficiales emitidos por el Papa, a menudo utilizan nombres en mayúsculas para resaltar la autoridad del documento y la entidad a la que se refiere. Esto puede ser visto como un reflejo del poder eclesiástico sobre los individuos. Control y jurisdicción. Al igual que en el derecho romano, donde el estatus de una persona podía ser alterado por decisiones legales, las bulas papales podían tener un impacto significativo en la vida de los fieles, transformando su estatus religioso y social. Relación con la ley del almirantazgo, documentación marítima. En la ley del almirantazgo, los documentos oficiales como contratos de transporte marítimo a menudo utilizan nombres en mayúsculas para denotar la identidad legal de las partes involucradas. Esto asegura que las entidades sean reconocidas en el ámbito legal. Responsabilidad y derechos. El uso de mayúsculas puede también implicar una distinción en la responsabilidad y los derechos de las partes involucradas en transacciones marítimas, similar a cómo se trataba a los individuos en el contexto romano. Conclusión. La práctica de escribir nombres en mayúsculas en documentos oficiales tiene profundas implicaciones legales y simbólicas. Relacionada con la capitis diminutio máxima, las bulas papales y la ley del almirantazgo. Por eso empezamos a poner nuestro nombre en letras mayúsculas, capitis diminuti maximum, es decir, esclavos. Eso viene de Roma, ¿vale? Ese es nuestro nombre en letras mayúsculas. Y ese es el nombre que nos ponen en el DNI, nos ponen en la cartilla de la Seguridad Social, que nos ponen en las tarjetas de crédito, que nos ponen en los bancos, en las cuentas bancarias, que nos ponen en el recibo de la luz, que nos ponen en el recibo del teléfono,
que nos ponen en todos los recibos oficiales. Entiendo. Bien, podemos entender ahora de alguna manera. Yo sé que esto puede ser que no sea habitual para nosotros. Un que estudio que venimos les invitamos a a ver. hablar del Eterno. Yo y no le hablar de estas reconocía a cosas. ¿eh? ese señor. Pero de esto habla la Biblia. La Biblia habla de equidad, de misericordia, de justicia, de atributos. No habla de igualdad, no habla de pertenencia, habla de esclavitud, pero también de cómo liberar la esclavitud dentro de un marco de justicia. La ley del Eterno no es solamente leyes morales, como estábamos acostumbrados, es una ley para regular un pueblo. Si ustedes no saben esto, no saben de qué les va a liberar el Yeshua. Es como cuando preguntamos a un pastor cristiano qué es el Evangelio. No sabe qué es el Evangelio. Dice que es la venida de Jesús, dice que es el reino de Dios, dice, no sabe qué es las buenas noticias de que viene un reino de justicia a la tierra. Que ni siquiera era la palabra evangelio la que se utilizaba, sino las besoró, las buenas nuevas, ¿no? Entonces, tenemos que obligadamente enseñar esto, ¿no? Que no buscamos solamente visitas, sino entendimiento, ¿no? Y esto de aquí es para los hermanos un tema un poquito difícil, a veces hasta de asimilar, pero cada uno en su bolsillo, este momento, tiene un documento el cual usted ni siquiera sabe ni se ha preguntado por qué está en mayúsculas. ¿Y por qué usted se va a otro país y sigue en mayúsculas? Porque el mundo hoy está bajo ese imperio romano, el sexto esposo de sobre quien domina, el que domina sobre la casa perdida de Israel, que representa a la samaritana, ¿no? Por eso viene el séptimo y vemos ese monstruo de 7 cabezas, viene la gran tribulación y comienza la gran tribulación con la instauración de agendas que ya están organizadas económicamente, Foro de Davos, la Agenda 2030, y sobre todo viene el nuevo orden mundial, que es el sometimiento a toda la masa humana, a un sistema, el control total, el comunismo, pero ya no por cierta clase social, sino por la banca. Es un comunismo de las élites, solo ellos tienen poderes y derechos. Entonces vamos a seguir viendo algo, no va a ser muy larga porque no nos vamos a enredar en muchos temas económicos también y mucho lenguaje técnico, ¿no? Bien, hasta aquí ya estamos claros, ¿no? Ya vemos que sí hemos estado bajo las leyes romanas, de alguna manera. Esa era la visión. Estamos hoy día bajo aquello que fue, que no es, o no parece, pero que sí será. Sí se dan cuenta. Eso es Roma. Es todo este tiempo. Pensábamos que fue hasta cuando cayó el Imperio Romano, pero sigue siendo, encubiertamente. Y será, porque viene el nuevo orden mundial. Esos pies de barro con hierro, ¿no? Cada vez tenemos más cerca esto. Cada vez tenemos más cerca esto. Apocalipsis 17. Ustedes vieron que son 7 reyes, 5 de ellos han caído, o sea, ya la estatua, ¿no? Están viendo ya la estatua y los cuernos, 5 han caído. Uno es, porque Juan cuando recibe en el año 93 en Patmos esta visión, estaban bajo el Imperio Romano. Y el otro aún no ha venido, ese es el que nos toca vivir a nosotros. Y el que se divide, el séptimo, que lo vamos a vivir nosotros, es el octavo que sale del mismo, ¿no? La bestia que era y no es también el octavo. Entonces, ¿qué vemos en Daniel 7? Dice algo así. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y otro que le había salido delante, del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca y hablaba grandezas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Los vencía porque ustedes tienen que guardarse. Todos los que no están guardados los van a vencer. Ustedes no
y Yeshua no nos mandó a hacer frente a ellos. Háganle cuenta que nosotros somos un pueblo reaccionario. Hay mucha gente que toma con mucho romanticismo, por ejemplo, como hay personas muy valientes que toman un arma y se van a la montaña a defender sus derechos, a defender sus ideales, ¿no es cierto? Y los vemos como unos personajes épicos, dignos de admiración. Admiramos al Che Guevara, otros lo odian, obviamente. Admiran a gente que ha sido decidida, ¿no? Que tiene historias. Pero lo que hacemos nosotros es más importante que todo eso, porque ellos murieron sin ver lo que perseguían. Nosotros tenemos que apartarnos. Ni Bolívar logró ver, porque Bolívar vio solamente que el hombre se extraviaba. Nosotros vamos a ver cómo se cumplía esto. Nosotros tenemos que tener esa valentía, porque ese es un varón de guerra, solo con obediencia. Te vas a guardar y vas a soportar. Tenemos una directriz. Ya empiezo yo a topar el tema que es consabido. ¿Por qué damos estas enseñanzas y por qué hasta el final de los días estamos entendiendo estas profecías? Porque el pueblo tiene que estar guardado. Miremos aquí que dice que los que no están guardados, estos imperios que estaban con la ramera, estos imperios van a perseguir a las personas, a los que creen en Yeshua, al pueblo del Eterno, que guarda la Torá. No dice el cristianismo, porque eso es religión. Está hablando de pueblo que está guardando pactos según ellos. Pero si no se guardan, van a ser eliminados. Entonces, ya toma fuerza esto, ¿no? Roma y Edom, el hierro y la arcilla, llegamos acá. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Edom infiltró todos los imperios y alió con todos para perseguir al pueblo. Por eso Edom es esta bestia de donde salen todas estas cabezas que son Jafet. Edom se mezcló con este linaje, con un linaje cananeo que se demuestra como serpiente, y ellos se unieron con los jafetitas y vemos esta bestia. O sea, bestia no quiere decir un ser salvaje o un monstruo. Bestia es un hombre, una bestia. Entonces vemos en Apocalipsis 13 que también hay este hombre de pecado, este hombre que es... 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, Egipto, y tenía 2 cuernos semejantes a con acento los de un cordero, mas hablaba como un dragón. 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia, antes, de ella, y hace a con acento la tierra y a con acento los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Del mismo linaje. 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Ya, miremos, nos está dando claras pautas, ¿no? ¿Cómo así? Esto ya es un linaje, ya es un hombre y que hace adorar a la primera bestia. ¿Por qué? ¿Por qué hace adorar a la primera bestia? Porque sale de ahí, sale con los mismos principios. ¿Puede hacer descender maravillas del cielo? Claro. Sabemos que hay un hombre que tiene más de 6,000 satélites en el espacio, que puede hacer muchas cosas. Dice que tiene el poder dado por el dragón a la primera bestia. Es el mismo origen, el mismo linaje. Lo que pasa es que se acaba de dividir el reino. Vemos en Daniel y vemos en Apocalipsis que estos 10 reyes se separan y estamos llegando a los tiempos finales. Estamos en esta historia, ¿no? Que en Apocalipsis 13 vemos también. 5. Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra, y también, los que moran en el cielo, G3772 Uranos. Estamos viendo que los que moran en el cielo está hablando de unas entidades que moran afuera, está hablando de estrellas, Uranos, en griego. O sea, aquí no me van a hablar del diablo porque eso nosotros ya sabemos que eso no existe. Estamos hablando de entidades. Por eso Miguel, ustedes van a ver en el estudio de la próxima semana una guerra de las galaxias donde Miguel vence en el espacio y lanza a la tierra. Lo vio Daniel. A ver, nos dice que 42 meses va a oprimir, ¿no es cierto? Estos 42 meses son los 3 primeros años y medio de la gran tribulación. Están los 10 reyes.
Por eso sabemos que son estos 42 meses. Luego dice de 1260 días, entonces desde Pesach, de la mitad de la tribulación, hasta el año 2038, que es la venida del Mesías, exactamente da 1260 días, que son los que va a durar las copas de ira, va a durar el testimonio de los dos testigos y va a durar el asedio a la gente afuera. ¿Por qué no a los campamentos aquí? Porque dice la profecía de Daniel 12 que en 1335 días va a estar Miguel cuidando los campamentos. Vamos a resumir ya para ir a terminar esto. El 10º rey, el Chi, el último emperador, el X, como en Daniel 7:24. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes. Se levantará otro después de ellos, dice un postrero. O sea, el 10º de ellos, que coincidencialmente es la letra X también, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos la película Matrix, vemos que ahí el jefe, que es este señor, y qué sorpresa, es idéntico al señor que fundó el Estado de Israel. Este señor se llama Edmond de Rothschild. Con la plata de este señor, es lo que el movimiento sionista regresó a la tierra, al pueblo. Y esta película habla de que están en una ciudad que se llama Sion, la Matrix. Tenemos 2000 años de Matrix. Entonces, llegando al final de los días, todos los profetas hablaron que Edom tenía que ser muerto. Nosotros vemos en el libro de Jasher una escena de estos dos reinos que se dividen. Acuérdense que tiene boca como de león, pero es Dan, ¿no? Es Dan. Entonces, veamos qué pasa entre estos dos bandos que se van a dividir, se han dividido. Vamos a ver el libro de Jasher cómo nos da una sombra profética. Libro de Yeise cap 57. 63 Usim era sordomudo, aún él entendió la voz de consternación entre los hombres. 64 Y él preguntó y dijo, Ele, ¿por qué ustedes no sepultan al muerto, y qué es esta gran consternación? Y ellos le respondieron las palabras de Esab y sus hijos, y él corrió hacia Esab en el medio de la batalla, y él mató a Esab con la espada y le cortó la cabeza, y saltó a la distancia, y Esab cayó entre la gente de la batalla. Esaú, en el libro de Jasher, cuenta que Esaú fue muerto por un hijo de la tribu de Dan. Le cortó la cabeza. Esa es la batalla de los tiempos finales, ¿no? Un hijo de Dan, de la tribu de Dan, que era sordomudo, fue y le cortó la cabeza a Esaú porque estaban peleando, creo que es en los funerales de Isaac, de Isaac. No, de Isaac. Porque ellos querían, él quería que ese lugar le pertenecía a él, a Esaú. Bueno, ahí ya vemos cómo se perfila esto. Ya no tenemos que darle muchas vueltas a todo estos pasajes del Apocalipsis, por ejemplo. Dice que estos dos bandos, en Apocalipsis 9, en la Reina Valera dice lo siguiente. Apocalipsis 9 RV 1960. 13 El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, 14 diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. 15 Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. 16 Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Ya, esta escena, vemos que al final de los días hay una batalla entre dos bandos. No puede, o sea, cuando oigan ustedes a un cristiano decir, es que van a pelear contra el Señor, ¿quién se atreve a pelear contra una nave o contra Yeshua? Estamos viendo dos ejércitos, estamos viendo linajes, el hierro y la arcilla mezclados ahí, y eso que no se pueden mezclar. Entonces, al final de los días va a haber estos 200 millones, obviamente que vienen de Oriente para llegar a Armagedón, tienen que cruzar el Éufrates, y el Éufrates se seca, ¿no es cierto?
Entonces estamos viendo eso. Ya, entonces ellos no es que van a pelear con Yeshua. Ellos, estos son el hierro y la arcilla que ya después de que se dividieron a mitad de la tribulación, ha caído ajenjo, esa piedra gigante, vino las copas de ira. Ustedes están guardados en un lugar en Latinoamérica, que es un lugar para refugio donde está guardado su pueblo. Miguel está cuidando de los campamentos. Estamos más o menos en una época cerca de la venida del Mesías. Recordemos que esta batalla se va a dar desde la venida del Mesías hasta el 10, hasta el Yom Kippur. El Mesías viene el 30 de octubre de 2038, que es primero de mes, del séptimo mes, Yom Teruah, y el 10 en Yom Kippur, el 9 de octubre del 2038, Yeshua baja contra estos y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Una mujer vestida del sol con la luna tierna debajo de sus pies del 30 de septiembre. Lamentarán los linajes. Ustedes no han visto en este estudio religión alguna. Han visto linajes y gobierno. Y cuando esté todo destruido, cuando esté al borde de la muerte entre todos ellos, desciende Yeshua y se cumplen las profecías de que Edom es aniquilado. Esaú, que infiltró todos los imperios, va a ser aniquilado ahí mismo. Todas las profecías dicen eso. 5. Porque mantienes una antigua enemistad, entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el día de su castigo final. 6. Por lo tanto, tan cierto como que yo vivo, afirma el Yahweh, te entregaré a la sangre y la sangre te perseguirá. ¿Por qué no aborreciste el derramamiento de sangre? Esta te perseguirá. 7. Haré de la montaña de Seir un desierto desolado y exterminaré a todo el que pase o venga por allí. Malaquías 42. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Abdías 1. La casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, y la casa de Saúl será estopa, y arderán y se consumirá. Ni un solo resto quedará de la casa de Saúl, porque Yahweh ha dicho. Y subirán salvadores del monte Sión para juzgar el monte de Saúl, y el reino será de Yahweh. Hermanos, escuchen atentamente esto. Escuchen atentamente lo que anunciaba el profeta Oseas hace 2700 años, cuando no había casa de Israel. Estaba diciendo que ustedes tienen que estar guardados en las montañas antes del rey. 14. Por tanto, he aquí, la seduciré. La llevaré al desierto. Y le hablaré al corazón. 15. Le daré sus viñas desde allí. Y el valle de Eise por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud. Como en el día en que subió de la tierra de Egipto. 16. Sucederá en aquel día, declara el Señor. Que me llamarás Isi, mi esposo iguala. Y no me llamarás más Baalí. 17. Porque quitaré de su boca los nombres de los Beíals. Y nunca más serán mencionados por sus nombres. 18. En aquel día haré también un pacto por ellos. Con las bestias del campo. Con las aves del cielo. Y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra. Y haré que ellos duerman seguros. 19. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho. En misericordia y en compasión. 20. Te desposaré conmigo en fidelidad. Y tú conocerás al Señor. 21. Y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor. Responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. 22. Y la tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite. Y ellos responderán a Yesrial. 23. La sembraré para mí en la tierra. Y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo. Tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Hermanos, acabamos de ver que el Eterno comienza esta profecía
separando a la casa de Israel con sus hermanos israelitas en los lugares de refugio, en el desierto de los pueblos, como dice la profecía de Ezequiel 20. Nosotros exhortamos a todas las personas, porque somos un pueblo que está viviendo apartado, porque estamos comenzando, porque nuestro testimonio es nuestras vidas. Todas estas profecías de Daniel, ¿por qué se entienden hoy? Porque nosotros hoy tenemos que vivir, vamos a ser la generación que viva esto. Somos la generación de los entendidos. No, esto no se trata de religión. Esto se trata de un pueblo. Si usted entendió, usted no está esperando apelar a sus clamores tipo cristianismo, pensando que el Eterno tiene que parar el universo por usted. El Eterno necesita restaurar Israel. El Eterno necesita, como vemos ahí, apartarle a usted para sellar el pacto, para que sea partícipe de las promesas. Y luego usted será llevado luego a la tierra. Aquí, en estos lugares es donde por primera vez nosotros podemos llamar al Eterno esposo. No me llamarás nunca más Baalí, me llamarás Ishi, esposo mío. Saludos, hermano.